¿Alguna vez te has detenido a preguntarte si en realidad eres la persona que aparentas ser? Yo sí me lo he preguntado y la verdad es que me costó años incorporar la idea de que la persona que parecía ser no se correspondía al 100% con la que de verdad quería ser. Y ni siquiera estoy diciendo que engañaba a la gente, es que me engañaba a mí misma, viviendo la vida que me impusieron, la vida que me dijeron que tenía que vivir, sin ni siquiera imaginar que tenía la opción de elegir. Pero hoy no estoy aquí para hablar de mí, sino de Miguel Ángel Urbáez. A él lo conocí hace unos años en el restaurante de una clínica caraqueña, donde lo invité para hacerle una entrevista relámpago, mientras buscaba al mejor candidato para ocupar una vacante que tenía en aquel momento y también mientras yo asistía a una revisión médica. Por supuesto, lo contraté. Este ingeniero de producción con maestría en gerencia y un montón de estudios más era la persona perfecta que necesitaba en aquel momento y por alguna razón eso lo supe antes de cruzar ni una sola palabra con él. Han pasado unos cuantos años desde eso y hoy en día ha llegado a ocupar la más alta posición dentro del área laboral que más le apasiona, que es logística en cadena de suministro. Pero este episodio no será para hablar de eso. Hoy lo he invitado aquí para que nos cuente cómo alcanzó la vida de sus sueños trabajando en lo que ama, en el país donde quería vivir, estando en una casa frente al mar todos los días de su vida, habiendo formado legalmente una familia con alguien de su mismo sexo y un perrito incluido. Esta no es una historia para que nada más personas homosexuales salgan del closet, como se dice popularmente. Es una historia inspiradora para todo aquel que se encuentre en cualquier closet, se llame como se llame, porque creo que todos hemos tenido un closet alguna vez, uno en el cual hemos permanecido con la única intención de ser aceptados por nuestro entorno. Esta conversación es un llamado a la autenticidad, porque solo siendo auténticos podremos alcanzar nuestro máximo potencial. También es un recordatorio de que tenemos una sola vida para ser la persona que soñamos ser. Y salir del closet personal es algo que todos debemos hacer si de verdad queremos brillar y atraer todo aquello que tanto soñamos. Los dejo con la inspiradora historia de Miguel Ángel Urbáez. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo, para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Miguel, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás, Bea? Buenos Bien, días. gracias por Desde este lado de Charco. acompañarnos aquí en este podcast, especialmente para hablar de un tema que yo sé que es tan delicado para algunas personas como es la homosexualidad. Gracias por, digamos, abrirte con este tema y quizás explicarnos cosas bueno, que uno no las encuentra por ahí explicadas, ¿no? Es un tema delicado para muchas personas, incluso censurado para otras personas. Y bueno, primero que nada quiero que nos cuentes dónde estás erradicado actualmente, desde dónde estamos. Yo lo sé, pero también para que quien escuche sepa. Bueno, yo ahora mismo vivo en Miami, en Estados Unidos, Ok, al otro lado del charco donde estás tú. exactamente. Bueno, mira, Miguel, yo la primera pregunta que te tengo es una pregunta que uno escucha mucho por allí. Bueno, antes de entrar en esa pregunta quiero decir que si me equivoco en algo, si hago alguna pregunta inadecuada, pues te pido disculpas no solo a ti, sino a las personas que nos están escuchando, porque bueno, como dije, es un tema delicado y a veces uno pues no siempre se refiere con las palabras adecuadas al tema y a lo que quiere decir, a lo que quiere preguntar. Entonces, bueno, de antemano pido disculpas si en algo me equivoco o si a alguien ofendo. Mi idea no es ofender, mi idea es normalizar lo normal, ¿vale? Entonces, bueno, mi primera Perfecto. pregunta para ti es algo que siempre he escuchado por allí y es, ¿los gays nacen o se hacen? Esa es la pregunta de las mil lochas, como decimos en Venezuela. La verdad, hay mucha discusión y nadie es dueño de la verdad. Mi propia apreciación es que efectivamente uno nace.
Lo único que es con los años que uno ata los puntos hacia atrás. Pero sí, definitivamente, y lo comparto con amigos y con la gente que conozco, y el consenso es ese. Sin embargo, la ciencia no lo dice ni lo escribe, y sigue siendo un tema similar al que es primero el huevo o la gallina. Entonces, hay formas de verlo, pero entre amigos, de verdad, el consenso, y yo lo comparto, es que nacemos. Ok, yo también lo pienso así. De hecho, una vez estaba en San Francisco con unos amigos y estábamos en Castro, ¿no? Que es una Ujú. zona, pues, de los gays. Y Sí, entonces mis amigos decían que se hacían. Y yo, pues ese día, ¿sabes? Entramos a una discoteca y dije, nada, yo voy a preguntar. Porque bueno, eran todos además súper amables, muchísima apertura, súper simpáticos. Y dije, voy a preguntar. Y te juro que ese día paré como a 100. No, perdón, a 100 no, como a 40. A 40 sí. Y le pregunté y la mayoría dijeron algo muy parecido a lo que estás diciendo. Que nacen, pero no siempre te das cuenta. O sea, a sí, veces tienes la confusión, a veces no sabes si fue algo que pasó en sí. el camino, quizás por tantas creencias que nos meten en la cabeza, no Ujú. sé. Sí, Vale. exacto. Miguel, ¿tú nos contarías un poco de dónde vienes? O sea, quisiera saber dónde naciste, cómo te criaste, eh, ¿cuándo fue ese primer momento que tú sentiste que quizás no eras la persona que otros esperaban que fueses, la persona que otros habían idealizado? No sé si me explico. Sí, pues pregunta, empezaste con una pregunta así directo al océano. Vamos para Bueno, adentro. pero primero cuéntanos de dónde vienes, dónde naciste y todo eso. Sí, porque Buenísimo. muchas veces ese momento está en la infancia, ¿cierto? Sí, definitivamente. Ok, A veces pasa. Entonces, bueno, sí, bueno, yo nací en Caracas hace ya casi 40 años. Soy el menor de 7 hermanos. Lo pongo siempre muy gracioso. Soy el menor de 7 hermanos, pero el hijo único del matrimonio de mis papás. Todos mis hermanos son del primer matrimonio de ambos. Y en el segundo nací yo solo. ok, Y soy el menor de todos. Luego bueno, nací en Caracas, pero me crié, mi familia ya vivía, mis papás vivían en Ocumare del Tuy, en los valles del Tuy, que queda como a 45 minutos, una hora de Caracas, al sur. sí, Ahí crecí toda mi vida, hasta, bueno, siempre, mejor de hecho mi mamá sigue viviendo allí. Yo luego por estudios y luego por trabajo me fui a Caracas y después estuve en Guarenas, pero efectivamente mi vida está allá y mis amigos de toda la vida siguen allá. Los que están, ¿no? Bueno, como todos, muchos venezolanos se han ido del país, pero todavía tengo buenos amigos y familia, o especialmente pues mi mamá y mi papá también, aunque ellos están separados hoy en día, pero él vive en Charallave, que es algo así como 15 minutos de Ocumare, es lo único sí. valles del Perú. Y bueno, esa es como que la vuelta de donde vengo, ¿no? Bueno, una familia normal, digamos, nada en especial, es católico, podemos decirlo así, porque eso va a tener un tema para más adelante cualquier duda. Estudié en colegios católicos toda mi vida, estudié en Colegio Fe Alegría hasta tercer año de bachillerato, y luego me fui a Caracas a estudiar cuarto y quinto año, Colegio San Agustín del Marqués, ahí me gradué de bachiller en ciencias, y luego estudié en la Universidad Simón Bolívar de Ingeniería, que era como mi meta, mi sueño de toda la vida, era como que todo, esencialmente la vuelta. Y bueno, después viví en Venezuela hasta hace 6 años que me vine para acá, aprovechando una oportunidad laboral. Vale. ¿Y cuándo recuerdas que fue ese momento? ¿Fue en tu infancia, quizás en la adolescencia? Es de todo, un poquito, no es claro, no es un momento así como que antes y después, es una serie de eventos que de nuevo, me encanta siempre esa analogía de que atas los puntos hacia atrás, dices, todo hacía sentido, todo te lleva, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, bueno, sentía la atracción que puede sentir un niño, pues, la curiosidad, los juegos, por otros niños, y por otras cosas, maquillaje, zapatos de tacón, cositas. Yo creo que, y uno no Ok, entiende. Aun cuando tenía mis hermanos, pero como cuento, pues todos eran medios hermanos, yo nunca tuve a todos mis hermanos en la casa, de alguna ok, manera. Estaban o en vacaciones con sus mamás, porque pasaban todo el año con sus mamás. Bueno, en el caso de mis hermanos maternos, el mayor de los varones vivía conmigo, pero se la pasaba con sus amigos en Caracas, entonces como que siempre estuve solo realmente. Entonces de vacaciones era como que compartíamos más. Y bueno, tengo como que elementos de esa época donde ya yo sentía
eso, pero no, tú no lo entiendes, de niño no lo entiendes. Luego entras, vas llegando a la preadolescencia, los juegos, estás tratando de descubrir, explorar, sentir, absorber, entender en lo que hay. Estamos hablando de una época no digital, la época pre-digital, el acceso a la información era lo que salía en televisión, yo no tenía cable ni parabólica, nada de esas cosas, yo tenía era Radio Caracas y Venevisión, pues ni Televen llegaba a la casa, ni teléfono Cantv teníamos en la casa. Entonces, claro, tú no, tienes una exposición muy, muy, muy limitada de lo que es el mundo, ¿no? A través de mi hermana mayor, que fue la primera que se fue de la casa con 18 años, se fue a Suiza y siempre como que fue súper extrovertida y ella me lleva 16 años a mí. Entonces, cuando ella se fue, definitivamente, y volvía de vacaciones, yo tenía 5 o 7 años, yo como que veía cosas y sus amigos, todos los amigos de mi hermana, varones del pueblo y los que no eran del pueblo también, eran gays también, pero que sí, el estereotípico. El peluquero, el diseñador de modas, pero era esencialmente, y es como que es la primera, es el primer reconocimiento de que eso es lo que hay, si tú te sientes así, es de esa forma. Empiezas a formar esa idea, ¿no? Sin Si te entenderla sientes muy de bien, esta pero es como, forma, tienes que hacer lo que hacen ellos. ¿A eso te refieres? sí, que sí, que Ok, después con la adolescencia fue la primera fuente de confrontación interna, de ok. yo no quiero ser lo que se denomina peyorativamente la loca o Sí. amargado, pero yo lo traía. eh, y entonces habían comentarios en mi familia, en chistes y en videos de familiares, de si yo salía con algún amaneramiento o algo, el término clásico era, "Ah, el mariquito, ay, y no sé qué". Entonces tú, todo eso te suena, pero no lo entiendes. Luego en la adolescencia exploras con cosas. La verdad, yo no exploré tanto, pero sí empecé a tener eso, tuve mis primeros intercambios con un vecino en algún momento, Y sin en entender ese muy bien. momento que pasó eso, ¿te sentiste mal? O sea, ¿te sentiste como que estabas haciendo algo Confundido, inapropiado? confundido porque yo siento que lo provoqué, siento que lo quería explorar porque es como natural, y luego no lo entendía qué había pasado y no hubo ni nada forzado ni nada malo, Sí. simplemente es que después no entiendes qué pasó y de hecho yo no lo saludé más nunca. Con los años, de hecho, esa es una anécdota graciosísima, con los años nos acercamos porque nos conseguimos en la calle y él me confesó que él estaba aterrorizado porque él era mayor que yo, sin embargo, Seymen era menor de edad. Y me decía que él sentía que si yo me había traumado, o si yo, no, nada que ver. Lo que pasa es que yo en ese momento no entendía nada. Y mi mecanismo de defensa es me aíslo. O sea, él pensó que tal vez te había hecho algún daño. O sea, que... Sí, porque él era mayor que yo. Y entonces yo le digo, no, nada que ver. Y fue muy gracioso eso, pero efectivamente fue mi manera. Luego con los años tuve mis novias, tuve dos novias, una con quien duré 2 años y otra que duré Wow. 1 año. Y hoy en día, de mis mejores amigas. Con la primera, con la que tuve 2 años, fue la primera, irónicamente, yo no encontré otra forma más práctica de entrar. La primera, nos fuimos una vez de viaje con mis papás, teníamos una casa en Puerto La Cruz y a la playa, y ella siempre se iba conmigo, y una noche yo, en un momento, no sé, de que uno de adolescente, uno es más dramático y uno se enrolla y uno a veces entra, y le confesé que yo tenía estas curiosidades con mi mismo sexo, pues con amigos. Y ella lloró y todo, pero nunca me dejó por eso. Y seguimos mucho tiempo más. De hecho, la relación terminó por otras razones, no por eso. Después yo tuve otra noviecita que fue como más porque siempre nos llevábamos muy bien y ella era la más linda del grupo y entonces se creó esta confabulación. ¿Qué pasa en la adolescencia? Uno sigue demasiado. La adolescencia es una etapa de encajar. Entonces uno busca Sí. muchas cosas, hacer muchas cosas para encajar sin entender la mayoría de ellas. Simplemente si todo se lanza por el barranco, yo me voy allá. Y bueno, estar con ella era de las cosas populares de hacer también. Y bueno, yo le caía muy bien. Y hoy en día somos tremendos amigos. Ella vive en España, casualmente en Barcelona, y cuando viene para acá, que tiene familia aquí, nos vemos,
ella se casó, tiene su hijo y es fantástico, siempre ha sido respetuoso. ¿Y con estas chicas llegaste a tener intercambios? No, no, No. fue más el romanticismo del noviazgo, pues, de Miguel, ¿y cómo besitos. hacías? ¿Esas mujeres no te buscaban? No, cada uno con su rollo, porque que al final tú exploras y tocas y haces, pero no, nunca se concretó, por múltiples razones. Ellas también eran adolescentes también, y también, no, me da miedo, no quiero hacer tal cosa, y Sí, uno juega, pero nunca se concretó nada, y hasta el día de hoy, yo soy un gay virginal en ese sentido. yo creo que ya nada, no se va a concretar. Y orgulloso, cada quien con su experiencia, ¿no? Pero Exacto. sí, fue un proceso de eso, sí, hubo años, hasta que yo llegué a la universidad, de esa exploración entre amigos, que hoy en día son hermanas mías, Sí. y bueno, es mi batallón de apoyo, pero definitivamente en ese momento todos exploramos juntos. Y fue muy bonito porque hicimos tantas cosas que siempre decimos, ay, si esa mesa hablara, y si esa piscina hablara, y si tal cosa hablara. La verdad ¿Cuál, fue una... ¿no? en ese, digamos, trayecto donde tú ibas descubriendo cosas, ¿cuál fue como que el punto de quiebre? O sea, como, digamos, el momento donde tú dijiste, no, yo soy esto y no soy esto. O sea, ¿hubo alguna situación, algún comentario, alguna sensación que hayas tenido o que hubieses tenido que te hizo sentir como que ya, hasta aquí? O que te hayas hecho sentir mal, que te hayas hecho quizás tomar una decisión de decir, yo no voy a seguir eh, quizás aparentando lo que no soy. Porque entiendo por lo que me estás contando que sí, como que durante un tiempo aparentaste ser Sí. hetero, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Sí, jugar a lo más normal y enfocarme en mis estudios, que esa fue mi herramienta desde muy temprana edad, como para drenar Medida de mucho de mis escape. cosas. Era mi medida de escape. Afortunadamente, una vida muy sana. Bebí, fumé, soy fumador todavía desde muy joven. Hice todas las cosas que yo pude imaginar. Pero definitivamente mis estudios fueron siempre mi foco. Yo, desde cuando empecé a armar eso en mi cabeza, de que yo tengo que ser una persona respetable, yo tengo que ser una persona de bien, y yo quiero ser el mejor, ¿sabes? Porque el respeto me lo voy a ganar es así, ¿entiendes? Ok. Fue mi primera como que estrategia, muy maduramente, pero yo creo que eso como era muy básico para salir adelante. O sea, Luego como yo creo que diciendo, voy a ser tan fuerte en esto que, o sea, voy a ser tan fuerte por mi mi inteligencia. sexualidad es secundaria, mi sexualidad Exacto, es que el otro secundaria. Desde muy va. temprana edad, cuando empecé a armar argumentos en mi cabeza, decía, es que no se trata, yo creo que esto es como cambiarse de ropa. Así empecé a entenderlo yo desde los mediados 15, vamos a decirlo así. Y yo creo que mi primer paso fue cuando lo logré hablar con mis dos mejores amigos, de verdad más pegados conmigo, que me rebelé. Y que ¿Qué edad tenía, no tenías? solamente, ya tenía como 15 años, Ok. 16, 15, 16, que me rebelé y me aceptaron, y lloramos y todo lo demás, y les expliqué todo lo que sentía, pero yo no hacía nada, yo no tenía novio ni buscaba nada. Luego en la universidad, de nuevo, un momento de exploración amplificada, estaba ya yo en Caracas, con gente de todas partes del país, con una experiencia maravillosa. Mi grupo de universidad fue un grupo fantástico, hasta el sol de hoy somos amigos casi todos, después de más de 20 años, 22 años. De vernos, de pasar Navidades juntos. Una de mis amigas de la universidad pasó Navidad recientemente este diciembre conmigo acá. Y en la universidad tuve como que empecé a empujarme en mi timidez y mi obsesión igual con mis estudios. Ya yo estaba muy enfocado en ser buen estudiante, me tenía mi cronograma y mis breaks o mis recesos una vez al mes, un día al mes, era el que me daba fuera de estudios. Para socializar con mis amigos y hacer algo, ¿no? Pero igual no hacía más nada, pero llegó un momento como a los 18, 19, como que me empezó a ahogar, me empezó a sentir solo y me empecé a sentir incomprendido y confundido, pero sobre todo solo. Y era como que cómo manejo esto. Y recuerdo, uno tiene que tener cuidado cuando uno pide las cosas a la vida. Fue un momento, decidí hacer ejercicio. Yo toda mi vida jugué voleibol desde niño, en ligas profesionales, y luego yo abandoné eso por mis estudios.
Y luego dice, voy a retomar eso, no con el voleibol, pero sí trotando y subiendo cerros. La Universidad Simón Bolívar, que es donde estudié, tenía un cerro de la parte de atrás y todos los días iba para allá en mi tiempo libre. Y entonces empecé como a trabajar eso como para drenar todas mis ideas, mis deseos, todas las cosas, tirarle Utilizaste el cosas. ejercicio para... Sí, y empecé como a aprovechar ese momento que era a solas, en la naturaleza, con la vista de Caracas completa en ese cerro. Y gritaba, yo quiero ser feliz, yo quiero experimentar esto, quiero lanzarme con fuerza, como dice, hay una comediante transgénero hoy muy famosa, se llama Andrógena, que dice con fuerza y sin compasión, era como que mi forma estaba ahogado. Y me pasó que tuve un trimestre en la universidad que fue difícil, que fue mi primera vez que como que tanto estudio y tantas cosas no logró lo que quería. Yo siempre fui un muy buen estudiante de notas. Ok. En mi cerebro tonto de gallo, era, no logré una nota. Y Gallo, ese fue bueno, por si alguien nos está escuchando que no sea de Venezuela, Gallo es una persona como muy enfocada en los estudios, en el trabajo, ¿no? Como quizás muy sí, nerd, podría muy, ser la... muy nerd y muy estudioso, Exacto. y yo me acuerdo que ese tontería, como era el centro de mi vida, fue el detonante. Y dijo, ahora más, porque no vivo por esto, y esto puede salir de mis manos, puede salir de mi control. Voy a vivir, quiero vivir con lo primero que venga. Yo termino clases como a las 2, 3 semanas de ese decreto de mi vida. Yo creo que eso me A olvidó ver en si te toda la vida. entendí, como que el centro de tu vida era los estudios, en los estudios, haciendo todo lo que tenías que hacer, no te fue como esperabas, pues dijiste, esto es una señal de que tengo que Ujú. vivir la vida y que no me puedo enfocarme solo en los estudios, ¿cierto? Sí, y tengo que dejar de pretender que no soy. Y mi plan, y dije, bueno, voy a experimentar todo eso. Sin embargo, desde los 16, que empecé a hablar con estos dos mejores amigos, me empecé a crear este plan de que yo igualito me iba a meter metido, seguir súper enclaustrado en el closet, trabajando en esta versión mía perfecta que yo me imaginé para que a los 28 años yo iba a salir. Ese fue mi plan que yo me hice a los 16. Yo dije, nada, voy a salir. Pero nada, yo tenía 19 acá, me explotan esas emociones y la vida me lo mandó. ¡Pah! Termino clases, agotado, y ese mismo día yo llegando a mi casa, caminando desde la parada de autobuses que llegaba a Ocumare del Tuy, desde Caracas, y me consigo con una amiga que tenía un amigo de visita, Ok, y que era del pueblo, pero yo nunca lo había conocido. sí. Y de ahí empezó lo que fue mi primera locura. Y Tu porque yo primera estaba empezando. relación Sí, como tú la porque querías. fue abierta para mí, era darme con todo. Y como ese día yo estaba terminando clases, yo tenía 2 meses de verano de vacaciones, y esos 2 meses fue desde ese día hasta el último día con esa persona. Y aquella cosa se convirtió en una novela que acabó con todos mis planes de salir de clase a los 28. Bueno, qué bien, qué Sí, bien. eso fue, Y bueno, sí, dos preguntas de eso que me acabas de contar. Una, ¿la amiga de ustedes sabía? no, ella estaba No. enamorada de él. Oh, Dios. Ok, Ajá. vale. ¿Y tu mamá? Tu mamá en todo este tiempo, en tu infancia, tu adolescencia, ¿ella qué te decía? ¿Cómo se expresaba con respecto a las cosas que podía ver en ti quizás distintas a las que ella de pronto esperaba? No sé. Fíjate una cosa, muy buen punto. Y lo estudié recientemente, hace como un año. La generación de mi mamá es una mujer mayor, ya voy a cumplir, este año cumple 75, ¿no? Y como te dije, soy el menor de todos. Mi mamá vino de una generación que se denomina generación silente, que me parece fascinante el término. Fue una generación que creció donde las emociones no se hablaban, ¿ok? Mi Sí. mamá fue un pilar fundamental toda la vida, hasta el día de hoy. Su amor es incondicional, no cuestiona. Y como ella también, como al yo ser el menor, también como ella siempre dice, ya llegó aprendida, porque siempre con la medida que tienes 2 hijos, siempre aprendes con el segundo cosas, que aplicas con el segundo cosas que con el primero aprendiste, y entonces ya digo, cuando llegas al tercero, así como que, ay, llegaste lleno de sangre, ya, chévere. Y entonces mi mamá siempre me decía que yo, y me lo resistía hasta el sol de hoy, ella siempre tiene ese momento de decir, es que tú naciste aprendido.
y me hiciste el trabajo fácil. Yo nunca te tuve que decir qué hacer, porque tú hacías todas tus cosas. Y mi manera de manejar el mundo con mi carácter, mi independencia, siempre fui una persona muy de hacer las cosas que yo me convencía de hacer desde niña. Era de, yo justificaba, digo, si yo bebía o fumaba, o hacía cualquier cosa, tengo mis estudios bajo control. ¿Qué es lo que tú quieres a esta edad? Yo, lo que yo te doy todo, me tomo tu cuadro de honor, que me hace feliz a mí, no te lo hago por ti, que me hace feliz. Sí. O sea, yo soy, esto está bien, déjame hacer en mi espacio que me lo merezco. Es como el sistema de estímulo-recompensa, Era tu eso ya. escudo para todo. Era tu Sí. escudo. O sea, Y mi tú, mamá no se metía, y de verdad, mi mamá siempre me dejó ser. Mis papás en general siempre me dejaron ser tu papá en todo. también. Sí, a sus maneras, de nuevo, como son Ah, silentes, no es que íbamos a hablar abiertamente de estas cosas. Y lo cierto es que sí pasó en mi verano de locura que ella empezó a perder la compostura. Y empezó, y que fue el inicio del fin, como llamo yo, o el inicio del comienzo, yo no sé cómo llamarlo, creo que es el inicio del comienzo. Porque de nuevo, sí, yo siempre hice locura y siempre hice cosas muy para adelante de mi edad, pero como siempre fui responsable, esta vez yo me entregué, yo no vivía en la casa. Y tú yo vivías en la veía casa de tu amiga. en mi amiga, no, y después en la casa de él, y después en la casa, y nos íbamos de viaje, y yo para la playa, y bebía como que si el mundo se iba a acabar, porque él bebía bastante, todos bebíamos muchísimo, yo no dormía, yo pasé 2 meses sin dormir, y porque yo estaba en éxtasis, yo estaba viviendo como quería vivir. Y mi mamá empezó a perder la paciencia, porque entonces empezó a cuestionar mi comportamiento, mis abusos, el hecho de que él era mayor que yo, sea por 5 años, 6 años, fue así como que ¿qué clase qué hombre va a estar invirtiendo tanto tiempo con otro, con un niño, y yo tenía 19, 20 años, yo no es que era un niño, pero para ella sí. Entonces, ¿Y tú crees que ella ahí ya suponía qué tipo de relación tenían ustedes dos? como después hablamos, no, ya estaba la matriz armada atrás. La armaron mis amigos de la infancia con ella, porque siempre nos reuníamos en mi casa. Y ya yo no estaba ahí, yo no estaba con ese grupo. O sea, yo me entregué a esto, a este nuevo, otro Cuando grupo. dices que estaba armada la matriz, ¿quieres decir que ya ellos habían hecho conjeturas con respecto a Sí, lo que estaba pasando y tu sí, ¿qué mamá está pasando? Sí. ya suponía? Sí, pero Ok. obviamente eso lo hablamos después con el tiempo, pero sí, me empezó a hacer la guerra, empezamos a discutir, me puse súper rebelde, como nunca. Yo me saqué esos demonios salieron completicos. Y bueno, terminó el verano y el verano se llevó también esa experiencia también. Y cuando me tocó volver a mi normalidad, a mis clases, a todo, yo sentí que todos los colores de mi vida se fueron. Y entré en una depresión brutal. Además, este individuo también se distanció porque él no trabajaba, él tenía su propio negocio y entonces él no tenía horarios ni nada. Y Ok. él seguía viviendo la misma vida que yo viví esos 2 meses, la empezó a vivir con otros y otras también. O sea, es como Entonces, que, wow, es como que al entrar a clases de nuevo, es como que volviste a entrar en el closet, en una apariencia de una persona que sí, quizás no eras al 100% sí, exacto, que no era para feliz porque encajar, no, digamos. sí, y que cada vez que, claro, yo contaba estas cosas con mis amigos en la universidad, por supuesto, era una mujer, ¿no? Yo siempre le ponía, yo no entraba en ese detalle. Yo también, es parte de ese closet, cambiar las historias de lo que vas viviendo y justificar cuando te hacen preguntas incómodas y es tal, y le cambiaba el nombre con una A, y entonces, cosas, tonterías. Pero todo como para surfear el cuestionamiento. Y Sí, obviamente todo el mundo estaba así con las cejas levantadas, así como, no. Pero de nuevo, esas cosas no se hablan, uno no confronta y tú sigues. Y nada, yo me empecé a bueno, ahogar. Me empecé en esta, me ahogué, me abandoné los estudios, empecé a ir a la universidad, pero no entraba a clases. wow, Y el día que finalmente este tipo, o sea, por mi propia inestabilidad, cortó. Dijo, mira, yo creo que te estoy haciendo daño. Yo tengo mi vida, tú tienes la tuya, enfócate en tus estudios, no vienes aquí a hacerte daño. Yo eso no lo pude aceptar. Y yo llegué literalmente, no con espíritu suicida, pero sí definitivamente que sentí que el mundo se me acabó. Y cuando llegué a mi casa, yo venía llorando, yo tenía 4 horas llorando desde Caracas hasta mi casa en Autobús. Y wow. cuando yo llegué a la casa, mi mamá nunca entraba a mi cuarto.
Y Dios la puso ese día único en 39 años de vida en mi cuarto a ver televisión. Y yo entro sin mirar en ningún lado, entro al cuarto hinchado de llorar y ella acostada ahí y obviamente el susto de la vida. ¿Qué te pasó? Wow. Y ahí se generó la conversación que acabó con mi plan de los 28 años. Y empezó Porque un camino. claro, es que a esa edad uno es muy vulnerable con ese tipo de cosas, ¿no? Oh, sí. Entonces, habría que sumarle lo vulnerables que somos a que además en tu caso no había sido fácil llegar hasta allí, ¿no? Porque Ajá. cuando es quizás un hombre y una mujer, que es como que todo el mundo lo ve normal, entre comillas, que lo otro también es normal, pero todavía nuestra sociedad no está tan preparada, y menos en ese momento estaba preparada, y menos en tu pueblo, Uh-huh. para verlo normal, Exactamente. pues quizás es como que es más forzado, ¿no? O sea, es como, no solo era una persona que quería, sino que además era la representación de que tú podías convertirte en la persona que querías ser. Entonces esa persona te estaba diciendo, mira, ya no, hasta aquí. Entonces quizás tú también lo interpretabas como que volver todo para atrás, ¿no? O sea, no me fue bien saliendo del closet. Esto me duele más que Terrible. lo otro, incluso. Te duele más. Y sí, y no lo entiendes porque uno aprende de la vida, pero en ese momento no entiendes nada y ese la primera ruptura del corazón, yo creo que eso es un sentimiento universal, es como que Sí. el mundo se acaba y ya Sí. nada existe y ya. ¿Sabes qué me estoy Y, acordando? Que ajá, yo no soy de llorar mucho, menos antes. Y aunque bueno, desde que soy mamá, creo que se me quedó un grifo ahí abierto, ¿no? Pero pues la primera vez que mi mamá me vio llorando de adolescente también fue por el primer amor, tal cual. Y tuve que sí. explicarle porque, claro, ella me vio tan exageradamente mal y yo no Ay, quería sí, hablar de eso con mi mamá, qué pero mi show. mamá decía como que usted se va a morir. O sea, me tienes Sí, que decir, por favor. Entonces, bueno, le tuve que contar. qué show, es tal ¿Cómo cual. Y ahí reaccionó tu empezó. mamá? Mi mamá me abrazó Ah, y yo seguí en ese chorro abierto y yo no podía ni respirar. Y entonces es que tú no entiendes, pero dime, hijo, yo te entiendo, yo te apoyo, dime. Y le digo, y ella empezó a llorar conmigo. Y empezamos a llorar como horas. Y nos quedamos dormidos llorando. O ay, Dios mío, me vas a hacer llorar a mí también. sea, sí, fue un momento, es un punto de inflexión. Ese fue el momento, por ser mi mamá la persona más importante en mi vida en general, y hasta el día de hoy. Ese fue lo que yo llamo el closet, ¿no? El closet, para mí un closet no fue una puerta nada más, para mí fue como un pasillo largo de estas casas del terror que tiene muchas puertas. Sí, Pero la puerta más grande hasta la salida fue ella, ok. porque es la que representa todo y es la que te da terror antes, porque con la poca información, sin medios, sin redes sociales, sin internet, sin teléfonos inteligentes, sin nada de eso, con la profesión que tenía es que un ser humano de segunda, no eres valioso si eres, porque ese es como que el concepto que tenía en mi mente y era como que quizás la opinión que uno escucha armada de muchas cosas y tú dices, te conviertes en una decepción. Y entonces decepcionar a la persona que tú más quieres porque tiene planes pues contigo, porque todos los padres, por más generosos que sean, siempre tienen aspiraciones y expectativas. Sí. Y mi mamá, la única cosa que yo recuerdo de toda la vida existiendo como mensaje, siempre me dejó ser, pero siempre estaba esa cosa, el sueño con el día de tener nietos tuyos, deben ser fantásticos. Entonces aquella cosa para mí también era, de esto iba a romper el corazón, voy a hacer una decepción, nada de lo que he hecho hasta ahora va a servir de aquí en adelante. Nadie me va a querer, nadie me va a aceptar y entonces ahora entro y eso por eso es que uno le tiene tanto miedo, es porque te armas de un casco que te haces tú y algunos más que otros te hace la sociedad y las circunstancias para reforzar esas ideas. Pero ella, luego que le dijiste, porque no me quedó claro, su reacción fue de aceptación, fue de, me lo voy a pensar para digerir esto, o fue de rechazo, ¿cómo fue? No, fue de amor, yo creo que de amor genuino, que ese es el que es el desinteresado, el que se Vale, antepone a tantas cosas. Fue de abrazo, de decir, no importa, yo quiero que sea feliz, vale. aun cuando esto es algo
esto es otro terreno. Obviamente para ella, no me pidió tiempo ni nada, yo aprendí a dárselo y después Sí. descubrí lo que yo le replico a gente y lo hablaremos más adelante empezó el proceso de aprendizaje de los dos y de ella en particular. Yo asumí un rol de educador con lo que sabía y con lo que estudiaba porque siempre fui inteligente, entonces yo estudiaba mis cosas y yo muy argumentativo y muy cuestionador, bueno, tú me conoces y me encanta cuestionar todo y siempre he sido así. Y yo cuestionaba todo y yo empecé a armar una imagen y yo, bueno, ya salí de aquí, ahora cómo me defiendo aquí, ¿no? Entonces tengo que armar esto y ella llevándola y aprendimos mucho los dos. Aprendimos un periodo intensísimo emocionalmente y de todo, porque claro, después ella drenó con mis hermanos. Y cuando mis hermanos se enteraron, después me cayeron a mí, pero por ella, no por mí. Fue el consenso después cuando lo fui descubriendo, y fue así hasta el final de los días, cuando abrí las demás puertas, es que todo el mundo así que, ajá, ¿cuál es la sorpresa aquí? Todo el mundo sabía. Tus hermanos sabían, era como que solo faltaba que se lo dijeses tú. Mi hermano mayor, no entiendo, me llamó por teléfono para decirme, yo no entiendo el show. Yo no entiendo el show, yo te quiero igualito, tú no has cambiado en lo absoluto, y yo creo que tú toda la vida has sido así, bien, que no quería ver, bien ciego. Mi ¿Y hubo hermana, como alguien en tu familia que de pronto no lo aceptó o que te haya puesto quizás como una barrera? la familia más importante para mí la aceptó. Ok. Todos en distintos niveles. Por ejemplo, mi hermana mayor, y eso yo creo que es bueno saberlo, mi hermano, estas ironías pasa así. Mi hermana mayor, que como te comentaba antes, todos los amigos de ella habían sido gays toda la vida. Mi hermana mayor fue la más dura conmigo. Y fue más dura porque ella decía que le estaba haciendo daño a mi mamá, en especial. Y segundo, ella partía de que todos mis amigos son gays, pero toda la vida de mis amigos son miserables. Y entonces, lo primero que me dijo fue, tú te vas a morir de SIDA. Ay, Dios mío. Y vas a morir solo. Y vas a tener una vida muy miserable. Te lo digo porque todos mis amigos viven vidas miserables y están expuestos a enfermedades y no tienes otra salida. Eso fue su mensaje de bienvenida a Wow. mi camino de salida. Siendo la más Fíjate, abierta, viviendo en Europa, viviendo como le ay, daba la gana. Sí, fíjate lo importante del contexto, de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? O sea, fíjate, tu primera, digamos, aproximación o tu primera percepción con el mundo gay eran personas con un oficio que tú no querías tener y que se sí, comportaban de por una las manera, concepciones que yo tenía en ese momento. Hoy en día las exacto, respeto y las entiendo perfectamente, pero y que se comportaban de una manera que tú tampoco te querías comportar. Y luego, digamos que también le pasaba un poco a tu hermana que su apreciación con respecto al mundo de los gays era de una manera que a ella no le gustaba. Entonces, que, bueno, lo que quiero rescatar aquí, como que, bueno, no siempre lo que estamos viendo es la única verdad, es la verdad correcto, absoluta, ¿no? O sea que exactamente. por eso es tan importante rodearnos de gente como la que queremos ser y no de gente como la que no queremos ser y siempre cuestionarnos que esa gente como la cual no queremos ser no es la única en el planeta. Que, Sí, y que a veces puede ser que no quiere ser, uno no quiere ser porque uno no la comprende, uno ni siquiera la entiende. Y también falta educarse, y por eso uno tiene que continuar, y lo estamos viviendo en los tiempos de hoy con todos los temas que están ocurriendo en el mundo. sí, Parte también de sentarse un momento y leer, porque de repente tú tienes esa concepción equivocada de que yo no quiero ser como ellos, y resulta que son tan válidos y perfectos y hasta mejores que tú en muchas cosas, y tú sí, lo que pasa es que lo asocias que es el efecto de la burla, que eso es donde yo, ahí sí voy, y voy con mucho énfasis, es el efecto secundario del chiste y la burla, de que, pero si somos chéveres, y esa es la forma de decir que mariquito y jódete. Y resulta que ese es lo que crea es un caparazón lleno de ignorancia y miedo. Y entonces, y rechazo hacia aquello que tú no te quieres asociar, cuando resulta que no es malo ni siquiera. sí. No, yo no digo que sea malo, lo que digo es que de pronto, eh, a ver, por ejemplo, en mi caso, yo estaba rodeada de un tipo de profesionales como el que yo no quería ser y ellos eran muy buenos en lo que hacían, pero yo no quería ser así. Lo que quiero decir con Ujú. esto es que a veces no estamos rodeadas de la gente como la cual queremos ser y pensamos que el mundo es así, que entonces yo solo puedo ser Exacto. como ese tipo de profesionales. Y en tu caso, bueno, que si eres homosexual solo tienes que ser como ese tipo de personas, que como dijiste, no es mejor ni peor que tú, solo que tú querías ser de otra manera, probablemente, ¿cierto? Sí, era lo que entendía yo en ese momento.
Ajá, y vamos a ver, ¿cuándo fue el momento entonces? Porque o sea, fue gradual, ¿no? Primero Sí, saliste sí. con tus amigos a los 15 años, luego con una novia, luego pues te fuiste abriendo más y entonces ya tuviste tu primera relación que te rompió el corazón, luego con tu mamá. ¿Y cuándo fue el momento donde tú dijiste, me abro a todo el mundo y esto se acabó? ¿Hubo ese momento? ¿Hubo un momento donde dijiste, ya? Porque yo siento como que No, con unas personas ya lo sabían, pero quizás otras no, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue el momento donde dijiste, ya está, yo soy esta persona y que se entere todo el mundo, que me da igual, hasta pasar a hacer una entrevista como ahora? sí, la verdad, si pones como un momento, yo pensaría, como te lo definí, yo lo veo como un camino dentro de un túnel con muchas puertas. La Sí. última de las puertas fue cuando llegué a este país, la bienvenida que me dio quien me trajo a este país con esta oferta profesional, que el primer día que me sacó a almorzar para darme la bienvenida a nuestro nuevo camino, a esta nueva oportunidad, a este nuevo proyecto y nueva experiencia, que me dio la bienvenida de un gol con una cachetada en la cara y me dice, tenemos para ser mejores personas, este es nuestro nuevo mundo y aquí no hay espacio para gente que no sea feliz. Y la gente que no es auténtica consigo misma, me estaba haciendo sin el carro, así mismo, físicamente. La gente que no es feliz consigo misma no es auténtica y cuando no es auténtica no puede conseguirlo todo el máximo potencial. La vida es hoy y si no lo pudiste hacer nunca antes, estamos en un país lleno de oportunidades, de derechos y de cosas y si algo te pasa, cuentas conmigo. Y yo sentado mudo, yo volteé, yo dije, ¿de qué me estás hablando? Y Bueno, pues para todo empezó. los que no están viendo y que solo están escuchando, esas palmadas que daba Miguel era imitando a la persona que le estaba diciendo, o sea, sea auténtico para que puedas ofrecer tu máximo potencial. Sí, Y esta ahí persona fue donde... Ujú, era tu futuro jefe, ¿no? Era el jefe que ibas a tener y que te había traído de la empresa en la que estabas en Venezuela, te había correcto, llevado a correcto, Miami con una oferta laboral. correcto. Y Vale, entonces, ese se podría decir ese final. Sin embargo, yo sí te tengo tres momentos importantes antes de llegar allí. ok. Y te digo, fue el primero fue después de mi mamá, obviamente, que es como que, creo que es la puerta más grande, es la puerta de las casas de novela, esa grandota. Y de ahí la siguiente puerta fue cuando salí con mis amigos de la infancia, que era mi círculo inmediato, de quienes me escudé por alrededor de 5, 6, 5, 4 años. Me escudé de ellas y de ellos porque me daba terror. Y resulta que, de nuevo, abrí, cuando finalmente un día bebiendo se abrió la cosa, yo sudando, me iba a morir. Cuando salí fue así como que me cayeron a golpes, fue porque, ¿cómo no nos dijiste desde antes? ¿Qué nos dijiste? Pero luego fue profesionalmente cuando salí del closet laboral, porque también en mis concepciones en Venezuela, que afortunadamente tú pudiste demoler en términos de paradigmas, como jefa, para quienes no sepan, pues trabajé contigo un tiempo, y fue que esta cosa de que esta idea preconcebida de que la vida personal no tiene nada que ver con la vida laboral, que mucha gente tiene, y es válido, nosotros desmontamos eso en nuestro ambiente laboral. Y cuando pude, dentro de ese ambiente laboral, poder compartir mi vida personal, que no ocurrió al principio, ni ocurrió con 2 años, ocurrió con 5, y cuando ya llegué aquí, pero cuando pasó fue también otro. Y finalmente mi papá. Mi papá, que no lo mencionamos al principio porque yo viví con mi mamá después que mis papás se separaron y siempre mi mamá era el aspecto más importante, pero dentro de la generación silente, mi papá era más silente todavía. Mi papá es hombre, callado y hombre. Entonces los hombres no hablan de emociones, de decir un te quiero. Eso no Sí. existe en el lenguaje. Y cuando finalmente bueno, con mi pareja actual, cuando llegó el momento que estábamos viviendo, estábamos formales y nos íbamos a casar, este, me tocó, tenía que decírselo. Entonces, que era el final Tenías que invitarlo a la boda. tenía que, sí, que era una cosa muy importante. O sea, tú ya estabas, Muy, tu papá, para aclarar, tu papá estaba en Venezuela, tú estabas en Miami, conociste a esta pareja de Miami, que es tu actual esposo, y tu papá, a estas alturas, no, tú no habías salido del closet con él, ¿cierto? abiertamente no, pero Exacto. de nuevo, no todos los putos hacia atrás. Mi papá, por esa misma, yo siempre he sido muy cercano con él, pero dentro del nivel emocional que tenemos que estar, es un túnel de conversación, ¿no? Sí. Hablamos de muchas cosas, pero que se hablan en ese túnel. Y cuando
decir abiertamente este tipo de cosas así, ya, papá, yo soy gay y tal. Eso no pasaba por mi mente porque él tampoco generaba ese puente. Sí. Cuando llegué, dije, tengo que decirlo, y bueno, porque mi pareja me dice, tienes que decirle. Y yo sudaba. Pero si ya todo el mundo lo sabe tu familia, lo sabe tu trabajo, tus compañeros de trabajo, tu jefe, lo sabe todo el mundo. Yo después, yo sé, un mes antes, él conoció a mi pareja cuando vino para acá. Había venido 2, 3 meses antes de que todo eso ocurriera, había venido para acá. La boda estaba en planificación, pero mi papá estuvo conmigo 3 semanas y yo no pude decir nada. Y lo llamo y le digo, papá, sabes, por cierto, que siento algo muy importante, me caso. Ah, sí, y me caso con Luis, el nombre de mi esposo. Sí. Ok, oye, ¿sabes qué? Mañana voy a ir para Higuerote, me dijo por teléfono. Cambió el tema de Porque me una vez. invitaron para una parrilla y yo me quedé en el teléfono, manejando, muerto de la risa, yo, de nuevo, en esa inhabilidad emocional tan fuerte. Pero te dices, wow, esa fue su manera de lidiar con eso, pero jamás, mi papá no cambió ni un grado ni en su conversación, ni en su respeto, ni en su cariño, como siempre me trató. Y de nuevo, atando puntos hacia atrás, mi papá fue mujeriego, con muchos hombres de esa época. Y mi papá, Y de esta yo época tuve, también, Miguel. de todos lados. Todavía hay Bueno, muchos no mujeriegos. hablemos del tema. Pero definitivamente una cosa que me hizo siempre venir hacia atrás es que mi papá, con cada mujer que tenía, que las cambiaba como cambiaba de ropa, y llegaba, nunca faltaba, porque eso es como básico de la conversación venezolana. Ay, pero cuéntame, ¿tienes novia? Y tienes hijos, y sabes, cada vez que Sí. llegaba la nueva, mi papá siempre fue, en toda conversación, con toda novia nueva, o con cualquier pregunta que hiciera alguien alrededor, él saltaba así como un tigre, diciendo, no le hables de esos temas a Miguel Ángel, que sean las cosas que a mí me hace feliz de este muchacho. Él aprendió de mis errores, de ser tan mujeriego que todas las mujeres me han quitado todo, ¿sabes? Esa es la clásica versión. Y él lo que tiene es amistades y no se va a enrollar por eso. Él va a conseguir todo lo que yo no logré. Y no va a tener novia, no va a tener nada. Y lo decía así desde que yo era adolescente. Te estaba Bueno, protegiendo. y yo muerto por dentro porque sé que está diciendo él. Ojo, todos los novios que yo tuve a lo largo de los años, yo lo conocieron. Todos los... Salíamos, fuimos a la playa juntos. Fuimos Claro. para restaurantes, cumpleaños, todos juntos, Sí. Día del Padre, pero eran amigos. Ay, el amigo. Ay, ¿qué pasó con tu amigo? Y siempre fue el término, el amigo. Que después, Miguel, ese es parte del lenguaje cómico ahora entre nosotros, que cada vez que uno dice de alguien diciendo, ay, mi amigo, tú te quedas, mira, te tengo varias preguntas. La primera de ellas, que te tengo como 5 preguntas aquí acumuladas. La anota. primera, ¿qué, si volvieses a nacer, qué harías diferente con respecto a ese tema? ¿Cómo hubieses hecho las cosas Wow. distintas? Porque, bueno, sabemos que todo el tiempo que te llevó, pero bueno, yo también estaba en closet. Yo creo que todos hemos estado en algún closet, por eso es este Ujú. capítulo de hoy. No se trata solo de la homosexualidad. La homosexualidad es un ejemplo que pues yo que he querido utilizar hablando contigo, que me encanta hablar contigo, que te respeto muchísimo, que eres una de las personas más inteligentes que he conocido. Y he querido usar ese tema, pues digamos, para que otras personas que están en el closet, que a lo mejor no tienen nada que ver con la homosexualidad, salgan del closet. Porque como te dije, yo he estado dentro de otros tipos de closet, dentro de, Ujú. por ejemplo, un matrimonio que quizás ya no quería estar, pero sigues aparentando con la gente que todo va bien porque dices que no quiero ser rechazado, quiero encajar. Claro. Y además todo el mundo te dice que es maravilloso tu esposo, que es maravilloso tu relación, entonces es como, mejor me aguanto, ¿no? Claro. Entonces, yo hoy estoy orgullosa de lo que he hecho porque me ha traído a ser lo que soy, por un lado, pero por Correcto. otro lado, a veces también pienso que no hace falta tanto sufrimiento, ¿sabes? Y no sé si es tu sensación, pero a veces cuando sales del closet dices, esto era todo. O sea, Bueno, que esa es la verdad. Y para eso déjame aguanté tanto. La gente casi te felicita, te abraza, qué bien, me alegro por ti. Entonces, yo te digo, 99% afortunadamente, mi propia historia fue de aceptación. sí. Y bueno, y ahí rescato otra cosa, mientras vas pensando en qué harías de distinto si vuelves a nacer. Y es que a veces hay gente, yo me ha pasado de ver amigos que critican a gente homosexual o que se burlan, y yo decirle, pero ¿por qué te burlas? ¿O por qué haces esto? Y me dicen, no es porque sea homosexual,
yo tengo amigos homosexuales. El problema es que porque no lo dice. Y yo le he respondido porque no tiene que decírtelo si no quiere. Correcto. O sea, eso es algo que él puede reservarse si él lo desea, si se siente más cómodo así. O si no es su Correcto. momento todavía. Entonces, Diste en el clavo. Diste en el clavo. El closet no tiene una edad ni una fecha. Es un proceso muy personal, muy individual. En todos los casos se repite la misma manifestación de que confía que hay una red de apoyo que va a salir por ti, la gente que realmente es importante y la gente donde tú has dejado un impacto positivo como ser humano va a estar contigo. Sin exacto. embargo, no es mentira tampoco que vivimos en un mundo con cada individuo con unas ideas preconcebidas, con un nivel de educación, con un nivel de entrenamiento y aceptación distintos. Cada uno de los 8 billones de personas que viven en el planeta es un universo y tú tienes que respetar también eso. Tú eres Así uno es. más. Y mi mamá me enseñó mucho y es la máxima de vida en todo. El derecho de uno se acaba donde empieza el de los demás, lo cual aplica en estos temas. A veces no lo entiendes, pero mejor no lo toques porque tú no sabes en qué momento esa persona no está en ese nivel y viceversa. También creo que como gay, abierto y respetuoso que pueda ser, también tú no tienes que imponer cosas donde de repente no tienes por qué imponerlas. Es como que Exacto. fluir. Pero es un arte, eso no está escrito en ninguna parte y la verdad, el mejor consejo ahí siempre es como que ve a tu corazón y ojalá tengas a alguien que sirva de apoyo para salir, porque efectivamente el tamaño de esa puerta, de ese closet, es aterrorizante. Yo siempre lo comparaba con un monstruo mítico que se llama Kraken, que es de la mitología griega, que es como un calamar gigante que se come barcos y que te va a tragar y que te va a escupir. Y cuando lo abres, la cosa es un camaroncito así chiquitito, un caballito de mar. ¡Ah! Pero fue mi experiencia. Yo también tengo amigos y conozco experiencias terribles. Gente Terribles. que ha sido en el momento de vulnerabilidad, como tú cuando estás estudiando, que no tienes soporte o que eres menor de edad, y vienes y te dicen, y te sacan de tu casa y te excomulgan la familia y te tienen que Wow. dormir en la calle, eso sigue pasando hasta el día de hoy. Mucho menos que antes, seguro, pero sigue pasando. Y eso es terrible también. Y eso hay que entenderlo, que eso forma parte de todos los miedos que hay afuera. Sí. Miguel, ¿qué harías de distinto entonces? Si volvieses a nacer, hubieses quizás hablado antes con toda esta gente. Sí, Eh, yo hubiese sido, yo creo que todo ocurre en su justo lugar, pero sí definitivamente la única cosa hubiese sido más vertical con el approach o con la aproximación al tema y la sí, gente más importante lo hubiese podido poner junta y no por fases porque me perdí años de experiencias valiosas por mis miedos. sí. Caso de mis amigas de mi pueblo, de verdad, gente con quien crecí, mis vecinos y que hoy en día vienen para acá a visitarme todos los años y nos compartimos, y es como que somos familia. Tuve una emergencia médica con mi papá la semana pasada y que salen por ti, ¿entiendes? Y con ellos yo me distancié años. Y eso de distanciamiento es no ir a la playa, no ir a hacer fiestas juntos. ¿Y por qué? Porque empiezas con esta cosa por lo menos yo lo viví así, hay una transición donde te sientes muy incómodo volviendo, pero siendo. Estás en un área gris. Entonces, si vas y entonces sientes que te quedas muy vulnerable, entonces van a aparecer preguntas que tú no quieres contestar. Entonces, pero si no vas, también puede pasar que estás conociendo un noviecito que lo tienes caleta, el venezolano caleta es escondido, lo tienes Caletas escondidas, escondido exacto. lo tienes escondido y que quieres, lo vas a ver el fin de semana y es el cumpleaños de tal persona, y entonces tú maximizas ese tiempo que después todos los años del mundo te lo critican tus amigos, porque claro, me lo dijeron siempre, claro, cuando hay alguien nuevo ya no, nosotros no existimos. Y no es justificativo, simplemente que te das cuenta que ese poquito de paz de ser tú mismo lo magnificas y no lo quieres soltar. Entonces lo demás lo das por garantizado. De la misma manera que te vuelves adicto al trabajo y no vuelves a tu casa porque asumes que tu familia siempre va a estar allí. ¿Asumes qué? Entonces, que tu familia siempre va a estar esperando por ti cuando tú tardes 18 horas en una oficina, todos los días del Sí, mundo. sí. Entonces, lo mismo pasa con esto. Yo hice eso. No sé, todo el mundo no lo hace así. Yo cometí esos errores. ¿Por qué? Porque no los metí todos juntos y esperé años y no hacía falta. ¿Hacerlo antes? No, porque hay procesos y son procesos humanos. Y de nuevo, yo veo, con el acceso a información que hay hoy en día, yo veo que afortunadamente
se ha normalizado estas conversaciones mucho más de lo que estaba, pero todavía hay un camino por recorrer. Y tú ves niños ya muy abiertamente aceptados en sus familias o aceptándose a sí mismos, haciéndolo. Hay mucho cuestionamiento, si estás en la etapa de desarrollo, si se coloca médicamente es lo correcto. Nadie es dueño de la verdad y hay mucho que se verá con los años. Pero sí, pareciera que es más fácil hoy, pero sin duda alguna no es nunca fácil. Sí, yo lo sé. Bueno, me lo imagino. Mira, Miguel, tenemos que ir cerrando y aún me quedan unas cuatro preguntas. ¿Qué le Dígame. dirías a las personas que están, bueno, no, antes de eso te voy a preguntar otra. Digamos, ¿cuál fue tu factor de éxito? O sea, ¿cuál fue esa cosa que hiciste, si tuvieses que elegir una sola, que te llevó como que a salir y a sentirte bien? O sea, quizás la red de personas en la que te apoyaste, quizás haber sido siempre una buena persona con todos y haber tenido la retribución de su cariño y de su afecto, indiferentemente de tus inclinaciones sexuales. O sea, ¿cuál fue para ti como la fórmula del éxito? O sea, el factor fundamental para que tú hoy en día puedas sentirte, hayas salido del closet, que te puedas sentir bien, que puedas tener una familia feliz con esposo, perrito, viviendo en Miami, en una casa espectacular que yo he visitado frente al mar, con un buen trabajo, porque yo creo que todo eso lo tienes por lo que este jefe te decía, ¿no? Porque, bueno, definitivamente fuiste genuino, fuiste auténtico y pudiste dar tu mejor versión. Y yo no digo que antes no estuvieses dando tu mejor versión, porque trabajé contigo mucho tiempo y también era una buena versión, pero definitivamente no era la mejor, sin duda, porque hoy en día te veo mucho más feliz de lo que eras quizás en aquel momento, ¿no? Entonces, ¿cuál fue? Y esto, o sea, lo resalto mucho porque quiero, o sea, que las personas que están escuchando esto de verdad entiendan la importancia de lo que es ser genuino y de cómo la vibración cambia, cambia la energía y cambia la manera en que la gente se aproxima a ti. Es impresionante, ¿no? Entonces, ¿cuál fue ese factor? Lo más importante. Para mí lo más importante, y lo saco de mi experiencia y lo multiplico y lo extiendo al día de hoy en todo lo que hago, es integralidad. Hay muchos elementos dentro de integralidad como respeto, ser consecuente, pero la integralidad para mí significa hay una alineación entre mente, cuerpo, alma, valores y acciones. No se trata de quién es mejor o quién es peor, o quién es blanco, quién es negro, o quién es, pero que lo que tú te mueves hay una integralidad, ¿cómo se llama? Coherencia. Hay una coherencia Sí, en todo. Y esa coherencia es la fuerza que transforma todo a tu alrededor. Para bien o para mal, porque también si eres consecuentemente malo, también puedes romper claro, cosas, ¿no? Pero claro, definitivamente, yo inclusive siempre lo digo, que para ser amigos, yo no necesito que seas perfecto ni que seas consecuentemente malo. Bueno, porque lo que me gusta de esa consistencia y de esa integralidad es que la gente puede esperar, sabe qué esperar de ti. sí. Y hace unos años yo aprendí aquí en Miami, con otro jefe que tuve que lo admiro por su consejo de vida que me cambió en su momento, y es que todos los conflictos del mundo se deben a manejos de expectativas. Y cuando yo internalicé esa frase que a mí me marcó, la utilizo en mi trabajo día a día. Yo trabajo en cadena de suministro con proveedores de todas partes, y trabajo y mi vida personal y en familiar y en todo. Ese manejo de expectativas está muy atado a qué tan consistente seas tú como individuo y como ser humano. Para mí, obviamente, mi fortaleza adicional a mi integralidad, a poder finalmente vivir una versión vertical o circular o como la quieras ver, pero consistente, es multiplicador. Y si la trabajas desde la base de la honestidad, del respeto y de entender que aún en tus diferencias siempre vas a formar parte de un todo, pues la humanidad, la sociedad, y trabajar con principios humanos fundamentales y positivos y de aporte al mundo. Si lo sumas con eso en esa integralidad, pues conviertes y transformas todo.
y nunca, como me gusta que lo menciones de tu propia experiencia conmigo, nunca fui tan auténtico ni tan integral como ahora, aun cuando siempre fui honesto, siempre fui respetuoso, fui muchas cosas, Así pero es, solo cuando todas las piezas del Lego entraron, fue como que a mí nada me detiene. así es. Bueno, y ese término científico se llama coherencia cardíaca, porque Wow. digamos que cuando nosotros vamos avanzando en un camino, pues se nos van a ir presentando situaciones que queremos, otras que no queremos, y en la medida que nosotros vamos fluyendo con aquello que realmente nos hace sentir bien, pues digamos que eso afecta bioquímicamente a nuestro cuerpo y las ondas cardíacas, o sea, las ondas de nuestro corazón se van como haciendo suaves y alargadas. Y eso Ujú. genera, digamos, una energía distinta a que si las ondas están en forma de pico. Entonces, esa energía genera, digamos, que la vida florezca en nuestro entorno, ¿no? Por decirlo de una manera Correcto. poética. Vale, Ujú. otra pregunta. Me quedan tres más o menos. ¿Qué le dirías a las madres como yo que tienen niños pequeñitos de 1 añito, 2 años o de la edad que sea, no importa? ¿Cómo, qué deben hacer si ven en sus hijos comportamientos como, por ejemplo, mamá, me quiero poner esos zapatos de tacón? Obviamente yo sé que esta es tu opinión, yo sé que, Correcto. exacto, vamos a aclararlo, ¿no? Me quiero poner esos zapatos de tacón, me quiero poner este vestido, me quiero pintar. Según tu experiencia de vida, Ujú. ¿qué les recomendarías tú a esas mamás que deben hacer? ¿Reorientarlo a otra cosa? Hacerle propuestas? ¿Sabes? Que, ok, quieres los zapatos de tacón, pero ¿y estos qué opinas de estos? O simplemente darle lo que quieren, que experimenten. Interesantísima y bien profunda pregunta. Desde el punto de, como bien mencionas, sí, de nuevo, desde mi punto de vista. Yo creo que hay mucho de, más allá de lo que es correcto o no, es fundamentalmente tener la capacidad de, con amor, tener la apertura para recibir la información y con amor guiar como creo que debe ser la labor fundamental de los padres, que es guiar, no determinar ni Ujú. decidir, porque mi mamá me decía desde siempre que ella tenía la concepción de que las madres son un vehículo de Dios o de la vida para traer seres al mundo que tienen una vida por sí mismos. Sí, así Y es. siempre me lo insistía. Y es parte del amor y la capacidad de escuchar y discernir y actuar en consecuencia de ese amor a lo que tú consideras que es lo prudente. Entonces, una cosa que yo diría es que, por ejemplo, es el tema de formas. Lo lleva uno, yo no tengo hijos, tengo un perro que es fácil, un poco más fácil, pero yo creo que es los métodos en que tú, las formas en que tú haces que las cosas ocurran. Si, por ejemplo, tú quieres un cierto camino, no lo impongas. Pasa en una oficina de trabajo, mete a tu compañero de trabajo, no le digas qué hacer, no No le lo imponga. regañes, no lo critiques, no lo ridiculices, no lo hagas Sí. sentir menos. Importante, Hay no lo forma, ridiculices. no te rías, no lo ignores, que es lo Ujú. más difícil, porque como todos nos da terror, hay como cosas que nos dan terror, y lo más fácil es, me echo para atrás y no me meto, porque no sé cómo manejar Ignorar. esto. Sí, No, es con amor, sí, es escuchar, es no entiendo, vamos a ver qué doy y dar una oportunidad si en tu sistema de creencias es posible para que esa creatividad o esa expresión se manifieste, porque al final la vida es un crisol de lo que aprendes en la casa fundamentalmente y después lo que aprendes afuera. Entonces tú también tienes que tener siempre eso presente, porque tarde o temprano igual todo va a haber otras cosas con las cuales él se va a buscar, el niño se va a buscar comparar, se va a buscar encajar, va a querer ser y va a experimentar sí, con todas, va a querer acabar el mundo, después va a querer cambiarlo y después va a convertirse en parte de, porque es parte de la sí. evolución, pero el apoyo es eso, sentir que no está mal ser distinto, es abrazar la idea de que el mundo es mejor en su diversidad y en sus diferencias, y que biológicamente, psicológicamente, emocionalmente, la fuerza que más transforma el mundo es el amor, y si tú te enfocas allí, cómo influyes de una manera amorosa, pues puedes seguir sintiéndote bien como madre,
y guiando en tu mejor criterio eso, pero dando espacio para que esa persona pueda, con respeto, pueda expresarse y pueda aprender. De niño uno no sabe nada, y entonces Claro, uno quiere aprender, y te lo explican y tampoco lo entiendo. sí. Entonces, Me encanta algo que dijiste, que es no ridiculizar y no ignorar, que son como dos extremos, ¿no? A uno le pones ujú, demasiada atención y en el otro le quitas toda la atención. Es como, "Ay, no está pasando". exactamente, No, sí está pasando. Bueno, yo tengo sí. dos niños, tú sabes, un niño varón de 2 años y una niña hembra de 4 años. Y por ejemplo, una cosa que yo evito y que intento, digamos, que fluya cuando hay una conversación con abuelos, vecinos, amigos, donde le preguntan que si tiene novia o si tiene novio, o pues no sé, a mí me hace sentir un poco incómoda que desde Ujú, pequeñitos le estén como, porque bueno, nadie le está diciendo no puede ser gay, nadie se lo está diciendo, pero al decirle lo que tienes que ser, pues es lo mismo, ¿no? ujú. Entonces cuando alguien le dice, ¿tienes novia ya en la escuela o en la guardería? ¿Tienes novio en la escuela? O peor, ¿cuántas novias tienes? O sea, ya eso ya es demasiado. ¿Cuántas novias tienes? Eso me parece terrible a mí particularmente. Entonces, bueno, yo siempre intento como en ese momento ondear la conversación y decir, bueno, no sabemos, o sea, como, no, quizás no lo digo así, pero sí a través de mi amor, como dijiste tú, dejo quedar claro todas esas veces que lo que importa es lo que ellos sienten, lo que, donde ellos fluyen y no lo que la gente le diga, que no porque la gente diga novia o novio, pues ellos tienen que tener una novia o un novio. Ajá. Miguel, nos quedan dos preguntas. Penúltima pregunta. ¿Qué le dirías a la gente que está en otro closet, que no es el de la homosexualidad? Aunque ya lo dijiste antes prácticamente, con el ejemplo del calamar, ¿no? O sea, el calamar gigante que se come los barcos, que luego te das cuenta que es un calamar pequeñito, ¿no? Esa gente que dice, ay, no, ¿cómo voy a decir que no me gusta ese trabajo, o esta vida, o este matrimonio, o esta inclinación sexual, o lo que sea? ¿Qué le dices a esa gente que aparenta ser una persona que no es para encajar y ser querida? Dos cosas, diría. Todos los días podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Ok, Pero para lograrlo hay que cuestionar todas las cosas que sabes y las cosas que crees y las cosas que sientes. Para cuestionarlo hay que hacer preguntas. Y eso es difícil y nadie nos enseña en la escuela ni en las casas. Y es siempre bueno preguntar para ver, para que sepas que tienes, cuál es tu propósito en lo que estás viviendo. Y segundo, y más, quizás más importante, o en compañía con lo que acabo de decir, tiene que ver con lo que mencioné de esa, tú lo llamaste consistencia cardíaca, o para correcto. mí yo lo llamo integralidad. Me encanta, quizás porque soy ingeniero y me encantan las integrales. No, Este, a mí no. sí, demasiado, gallo. Y una cosa que es que, de nuevo, yo he visto personalmente que cuando eres consistente e integral contigo mismo, vives en un nivel, tu potencial se multiplica como interés compuesto y la fuerza, la fuerza que emana de ti para cambiar el mundo se multiplica en consecuencia y verás que si eres consistente o cuando entiendas el poder de eso antes de experimentarlo y dices, y voy por eso, no tienes idea de lo que vas a poder lograr con base a lo que logras dentro de ti mismo. Resonar y tener una sincronía en todo cambia el mundo. A mí me lo cambió. Y yo creo que si más gente fuera más auténtica y más honesta, obviamente previo cuestionamiento en realmente dónde quieres estar y qué Sí, quieres hacer y qué quieres sí. sentir, el mundo sería otro. Y quizás buscar a las personas correctas para que te apoyen, porque si a lo mejor sabes que tu Oh, sí. papá o tu mamá pues no están de acuerdo con una decisión que quieres tomar, pues no se la vas a ir a contar a ellos de primero, sino buscar a alguien y Aliados, los aliados, buscar los aliados, aliados. una red de Bueno, y apoyo. hay información afuera. La red de apoyo, Exacto. sí, tienes mucha razón. Y La red de apoyo, porque referente. como al final somos seres humanos y queremos pertenecer. Exacto. Eso te sana tanto, de verdad. Y yo agregaría que también buscar referencias, o sea, porque, no sé, por ejemplo, ay, las mujeres se divorcian, solteras, sin hijos, se quedan solas y les va mal, y bueno, a lo mejor eso es en verdad en tu pueblo, ¿sabes?
pero, o los gays, lo que decía tu hermana, a todos les da SIDA. Bueno, a lo mejor eso es lo que ella cree, porque es lo que ha visto, pero busca referencias de personas exitosas que sean como quien tú quieres ser. Personas porque las hay, seguro, siempre las Sí, hay. siempre las hay. Y uno no lo sabe. Y fíjate, yo, por ejemplo, que crecí muy, un punto importante, forma parte del cuestionamiento de hacer las preguntas adecuadas y buscar referencias. Yo crecí en una época pre-social media, pre-internet, pre-todo. Yo aprendí a usar una computadora, la aprendí a usar en la universidad, a eso lo pongo, ¿no? Y obviamente el acceso a la información era mucho más limitado. Hoy no hay excusas para no usar eso. Y efectivamente, esa es otra herramienta porque yo ahorita que lo mencionas, usé mis escasos recursos para enfocarme, por ejemplo, en mi transición con mi mamá. Yo decía, yo tengo que enseñarla y tengo que enseñar al mundo inmediato, que era mi mamá y mis hermanos, de que mi sexualidad no define quién soy, ni limita quién soy, pero para eso yo tengo que enseñar. Y entonces usando ejemplos de vecinos y de cosas, de entender que nadie era perfecto, que el que sea libre de pecado se tire la primera piedra, y que muchas de las cosas que uno ve en televisión no son correctas. No todo el mundo quiere ser peluquero, pues vamos a ponerlo en esa connotación, de verdad, mucho cuidado con mis palabras, no lo quiero decir, Sí, porque lamentablemente ese es el prejuicio, es que todo, si eres gay tienes que ser loca, peluquera, taconera. Esos eran los términos que usaban en mi casa y en mi alrededor. sí, Y cuando veías en la televisión, en Radio Rochela o en Chéverísimo, o aquellos programas donde todo el gay tiene que llegar con colores ¿sabes? Y es el plumero y tú te ves y sí, tú dices, yo no quiero hacer eso y no tengo por qué serlo. Y claro, entonces, y eso forma claro, parte de enseñar. Pero hoy claro. en día hay más ejemplos, quizás hace 20 años era más difícil, hoy en día es mucho más fácil porque ves, y es lo bonito el acceso, la democratización de la información, está ahí a la mano, en tu teléfono, y ves que hay gente muy talentosa y que el sexo, la identificación de género, que es un tema muy importante ahora, y las orientaciones sexuales, que son cosas distintas, identificación de género y preferencias sexuales, están ahí y gracias a Dios están allí, pero aún falta mucho por recorrer, mucho por recorrer. Sí, sí, por ejemplo, bueno, lo hemos hablado alguna vez que yo creo que el tema en la industria cinematográfica, la industria, bueno, redes sociales, todo lo que tiene que ver con la comunicación de hoy en día, quizás todavía está, desde mi punto de vista muy personal, un poco atrasada con respecto al tema. O Sí, sea, no estamos en el 2020, por Dios. No estamos no deberíamos estar a estas alturas luchando por los derechos, o sea, es como, ya basta, o sea, ¿cómo es bueno, posible? yo ayer mismo me quedé frío viendo para darte un ejemplo muy sencillo, España, que es un país tan conocido por su cultura de avanzada y aceptación, todo un timeline en Twitter de un futbolista que le tomaron fotos, estaba practicando con las uñas pintadas. ¿Sabes que es una moda ahora? Sí, Y el odio de centenares de fanáticos de que, voy a usar el término claro y raspado, maricón de mierda, tú no tienes lugar en nuestro fútbol. ¡Qué wow, asco! Y hasta wow, hoy seguí el equipo, ¿entiendes? En España. qué Y entonces lamentable. cuando vi el timeline, y yo me frío porque yo me encanta España, he ido muchas veces y me encanta. Y te digo, yo me quedé frío porque después dicen porque no tenemos que tener Pride y no tenemos que tener LGBT representación y manifestación en España todavía. Wow. Pasa en el mundo todavía. Bueno, esperemos que, por ejemplo, este tipo de entrevistas y te ayuden, digamos, como que, como dije al principio, a normalizar lo que es normal. Y mi Sí, última la conversación. pregunta, ¿hay algún libro en tu vida, alguna persona, alguna frase que de pronto tú la hayas escuchado alguna vez y ahora, sabes, mirando la vida hacia atrás, tú dices, mira, esta frase, esta persona, este libro, esto me cambió la vida para siempre, gracias a esta persona, sabes, yo pude hacer las cosas distintas gracias a estas frases, a estas palabras, yo qué sé, gracias a esto, yo de alguna manera soy lo que soy hoy por las decisiones que tomé, que me empujó a tomar esa decisión. La primera tengo dos.
Ok, Y para empezar, tengo muchas, pero dos que me vienen a la mente muy claras. La primera fue, la hago de referencia porque para el público, por ejemplo, venezolano sabrán quién es él, Nelson Bocaranda, gran periodista venezolano. sí. Hace 20 años yo lo escuché a las 11 de la noche en un programa de radio, no me acuerdo en dónde ni por qué, y hablaba, alguien lo entrevistaba a él, y él le preguntaron que cuál había sido la entrevista que más lo había marcado. Yo iba manejando y yo estaba en el pleno año 2000 donde estaba cambiando todas mis maneras de pensar el mundo. Y lo escucho y él dice que en los años 70 o 80, no recuerdo bien, él entrevistó a alguien, tampoco recuerdo quién, que le dijo que y era abiertamente homosexual. Y él decía que esa persona dice que es lo más difícil de salir del closet. Y digo, bueno, que hay que ser bien macho para salir del closet. Mm. Y cuando me dijo, yo me paré, yo iba manejando y eso me paró y fue parte de mi proceso de decisión, de impulso y de coraje para salir, porque dijo, me tengo que armar con los dientes. Y después lo viví y efectivamente hay que ser bien macho para, y se lo dejé a muchos amigos que en su momento vivieron sus mismos procesos de que se prepararan, porque es un proceso emocional, no es físico, es emocional y hay Sí. que ser bien macho. Y yo creo que eso a mí me encantó. Y segundo, bueno, yo creo que lo que mencioné hace rato cuando llegué a Estados Unidos, las palabras que me llevaron a ser la mejor versión de mí mismo, que me resonaron y me hicieron así las cachetadas, de ser auténtico, de tener consonancia, consistencia, de tener, de que solamente siendo consistente en todo y vas a lograr la verdadera autenticidad, y cuando tengas la verdadera autenticidad, el poder es infinito, porque todo viene a ti de una manera y fluye de una manera que nunca antes lo había vivido, y de verdad, nunca antes fue igual, nunca antes fue igual. Bueno, Miguel, me encantó hablar contigo. ¿Quieres agregar algo más? Pues sí, una nota, como mencionábamos hace un rato, el contenido en los medios ha mejorado infinitamente, pero igual como mencionas tú, todavía hay un camino largo por hacer. Yo personalmente, yo sigo todos los días viendo cosas que me quedo con la boca abierta, cosas Sí. que rompen mis propios paradigmas dentro de mi propia comunidad, porque siempre hay algo que no has visto. Y ahorita es infinito, en Netflix, en cualquier red. Yo no tenía, por ejemplo, una construcción muy clara de la evolución de nuestro tema en el mundo masivo de las comunicaciones hasta que hace 2 meses, desde 2 meses viviendo aquí, vi un programa en Apple TV que se llamaba Visible o Visible, y lo que hace es recoger los últimos 50 años de la personificación de la cultura gay o LGBTQ+, dentro de los medios, dentro de la televisión. Y a mí son 4 episodios, 3 episodios, a mí yo no pude parar y me marcó, y tuve como una semana noqueado con tanta información, porque de nuevo, de niño y de adolescente creciendo, no te das cuenta porque uno no cuestiona y la gente que está alrededor tuyo no cuestiona, y resulta que hay cosas que definitivamente vas mejor y qué terror. Y por eso, y te hace cuestionar el por qué la burla, el chiste y la idiosincrasia, es que somos así, somos chéveres, porque siempre creo que me utilizo chéveres. Sí. ¿Cuánto daño hace por lo que representa en cuanto a crear escudos y crear barreras? En vez de tender puentes. Y no se trata de que neguemos quiénes somos ni nuestra idiosincrasia, es tener por lo menos conciencia y entendimiento de por qué es bueno ser así o no. Cuestionarnos. Bueno, para cerrar, yo quiero hacer una analogía y es que creo que la felicidad de cada persona que nos rodea tiene que ser importante para nosotros, porque es como si viviésemos todos en un jardín y cada quien tiene una parcela, ¿no? Entonces, si tú cuidas tu parcela, eh, tú puedes, digamos, impedir que las parcelas del que está alrededor se ensucien, le caiga maleza, por ejemplo. Entonces, yo siempre hago esta analogía. Cada quien tiene que encargarse de su vida y respetar la vida de los demás. En la medida que nosotros nos ocupemos en ser felices y en hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer para estar en coherencia, en esa medida el entorno nos va a aceptar. La gente que te quiere te va a aceptar. Y si la gente que tú quieres que te acepte no lo está haciendo, yo, y es mi opinión particular, pienso que quizás deberías cuestionarte si esa es la gente con la cual debes convivir. Porque Correcto. quien te quiere te va a querer. Igual en esencia,
por lo que eres y no por tus inclinaciones sexuales, ni por tu clase social, ni qué sé yo, por tantas otras cosas. Bueno, Miguel, me encantó tenerte aquí. Estoy súper agradecida contigo de que hayas tocado conmigo este tema tan delicado para muchos, como dije. Y bueno, gracias. Adiós. No, yo feliz, Beatriz, de verdad. Gracias, de verdad. Un placer y esperemos hacer más cosas para seguir cambiando el mundo. Así es. Chao. Chao. Bye. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.